Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Hoy hablamos de economía, de la situación del país, de los compromisos que tiene el sector empresarial con el gobierno y además consigo mismo a propósito de la situación de la pandemia. Para ello hemos invitado al vicepresidente ejecutivo del Consejo de la Empresa Privada, César Dargan. Bienvenido, César, buenos días. Buen día, Yulisa, Catherine, Nelson. No había tenido la oportunidad de compartir con ustedes en este nuevo formato, pero les deseo lo mejor. Te llegó la hora. Llegó la hora. Qué bueno. Bueno, César, hablemos precisamente de eso, los compromisos del sector privado en medio de esta pandemia son muchos, ¿no? Definitivamente ha sido retador el proceso y estamos entrando ya en un periodo que la gente espera, que es la Navidad. Estamos ya entrados bastante en octubre, la gente se pregunta por el salario número 13, ustedes se refirieron ayer sobre ese particular. Sí, efectivamente estamos viviendo una época de muchos cambios. A finales del año pasado nosotros trazamos una línea estratégica de los próximos 4 años. Vimos cómo repensar nuestro modelo económico y social, cómo promover la innovación para la ganancia de productividad, cómo trabajar el tema institucional y el de sostenibilidad. Sin embargo, a partir del mes de marzo nuestro país y el mundo han estado cambiando. Ya casi 7 meses del primer caso en República Dominicana y definitivamente el tema sanitario con todo lo que conlleva sigue siendo la prioridad en la agenda. El tema sanitario tiene sus efectos económicos, tiene sus efectos sociales. Y muchos de estos temas realmente también han ido cambiando en la medida que evoluciona la pandemia. Vemos desde señales distintas de los organismos de control sanitario, y ustedes mencionaban el tema de la Organización Mundial de la Salud, y creo que nos debemos sentir orgullosos de que cuando propusimos una apertura de la economía, la propusimos como ordenada, gradual y de una manera estructurada. Ahora lo que estamos viendo es que hay que mantener ese control sanitario con los otros controles requeridos. El tema laboral evidentemente es un tema de altísimo interés, no tanto de lo que viene, sino cómo preservar y generar empleos, y eso es la prioridad ahora mismo y es lo que seguimos trabajando. Vamos a ver, César, a propósito del empleo, en la contabilidad de ustedes, ¿cuántos trabajadores permanecen suspendidos al día de hoy? Yo siempre me gusta hacer referencia a las cifras oficiales y el Ministerio de Trabajo ha dicho que en la actualidad hay alrededor de 280.000 trabajadores que están incorporados en el fase 1 y alrededor de 500.000 de trabajadores que están en el fase 2. Estamos hablando de alrededor de 800.000 trabajadores que de una forma u otra están afectados. Eso es mucha gente. Sin embargo, ha ido reduciendo. Y en una parte, cuando tú promueves una apertura gradual de la economía, lo que haces es que esos trabajos se vuelven a recuperar. Pero sigue siendo mucha gente y sigue siendo un tema de atención. Y estamos hablando del trabajo formal. Correcto. Eso evidencia la situación, no es fácil. Entonces, a propósito de fase 1, fase 2, trabajadores suspendidos, vamos al sueldo 13. ¿En qué está eso? El Ministerio de Trabajo ha convocado, creo que oportunamente, el comité de diálogo con el sector de los trabajadores y el sector de los empleadores. El Código de Trabajo establece en su artículo 219 que le corresponde precisamente a los trabajadores la 12ª parte de lo que han percibido durante el año. Por eso esa referencia quizás la más sencilla es al salario 13. Ahora bien, estos trabajadores suspendidos no han estado percibiendo trabajo. Por eso yo creo que el código es claro y que a la luz del código debemos producir ese diálogo y tener otro tipo de abordaje de la situación. Esto puede conllevar diferentes iniciativas. Yo creo que el gobierno ha mostrado buena voluntad, creo que hay receptividad por parte de los trabajadores y que esto se debe definir en el corto plazo. César, ¿qué piensan ustedes que va a pasar con la economía del país a propósito de las cifras que no son tan halagadoras en este momento frente a la depresión económica que sufren sobre todo las pequeñas y medianas empresas por el COVID? Nosotros en nuestra economía hemos visto diferentes consecuencias de esta situación. Hemos visto empresas que han tenido que cerrar completamente, empresas que han reducido al mínimo sus operaciones, tanto por las medidas de distanciamiento como porque ha cambiado la propia dinámica. Sobre todo los pequeños y medianas empresas que el flujo no es el mismo y viven de lo que producen en el día a día. Entonces muchas empresas han tenido que cerrar o adaptarse a esta nueva realidad. Luego vimos otras que han tenido que cambiar sus operaciones, pero que se han ido incorporando en la medida que las medidas se han ido flexibilizando. Y también hemos visto cuáles se han mantenido operando todo el tiempo. Por ejemplo, la industria nacional, nuestro aparato productivo, la agropecuaria, ha estado en capacidad de suplir al mercado nacional sin que nosotros tengamos escasez.
Entonces, estos indicadores variarán en función de la respuesta que tengamos al control de la pandemia. Hay sectores de nuestra economía, como el turismo, que ni siquiera es suficiente con lo que nosotros podamos hacer. Va a depender de qué ocurre en el resto del mundo, cuándo los turistas sentirán confianza y tendrán recursos para viajar, qué restricciones hay en otros países y su recuperación será más lenta en el tiempo. Entonces, de una forma u otra, lo que tenemos es que ir compensando y que nuestra economía se reactive ante esta nueva normalidad y podamos suplir por una parte lo que estamos perdiendo por otra. Las alianzas público-privadas, César, han sido una de las puntas de lanza de este gobierno que apenas comienza. En ese sentido, ¿cuáles son las aproximaciones que ustedes sienten, se han hecho? ¿Cómo han visto el proceso? La ley está, los reglamentos están. Sin embargo, aunque el presidente de la República ha viajado por la República Dominicana en distintos puntos y ha impulsado este tipo de desarrollos, todavía no se ve un inicio formal, o por lo menos iniciativas formales de arranque de este proceso que definitivamente va a obligar a la economía a reactivarse. Mira, estamos muy optimistas con las oportunidades que ofrece el nuevo marco regulatorio de las alianzas público-privadas. Eso era una tarea pendiente en nuestro país. El Congreso duró años sin poder aprobar una ley de alianzas público-privadas y finalmente en febrero de este año, previo a que iniciara la pandemia, se pudo aprobar esta ley, que su proceso de concepción fue también un proceso público-privado, porque hubo mucha coordinación entre las autoridades del gobierno saliente, el Congreso y el sector privado. Pero esa ley también ofreció la oportunidad a que con las autoridades entrantes tuviésemos la coordinación para tener un reglamento en un periodo muy corto de tiempo. Todo esto fue antes de pandemia y ahora, de cara a una escasez de recursos para atender las necesidades que existen, una demanda constante de obras y de proyectos que se requieren en el país, pues inyectar capital privado con las garantías de seguridad jurídica, tanto para el inversionista como para el propio Estado, que debe salvaguardar los bienes públicos, pues es una oportunidad. Definitivamente, cuando estamos viendo ahora, por ejemplo, la discusión del presupuesto del año 2021, los recursos nunca serán suficientes, y más si tienen que destinarlo a temas como la salud, justamente en este momento. Entonces, la ley de alianza público-privada, más que ver lo que no ha pasado, lo que hemos visto es que en el último año ha sido parte de un acelerador que puede darnos muchas oportunidades en el corto plazo. Sobre el discurso del pasado jueves del presidente Abinader, yo vi el titular: CONEP apoya, respalda el discurso del presidente Abinader. Yo me alarmé, porque fue un discurso que tuvo más de la 2/3 parte un componente político, muy político. Pero cuando fui a la declaración de ustedes se refieren a la parte de los pactos, pacto eléctrico y pacto fiscal. Lo que pasa es que la titulación ahí engañó. Para la próxima ustedes deben cuidarse porque puede prestarse a manipulaciones. A propósito de los pactos, se dice que para diciembre estaría listo ya el pacto eléctrico, porque realmente está consensuado en más de un 90%, aunque nosotros entrevistamos aquí la semana anterior al ministro de Energía y Minas y nos dijo que ese 5% que falta puede ser cualitativo. Y mencionó Punta Catalina, el túnel de AES, Boca Chica, que no estaban a la hora de ese consenso. ¿Qué expectativa tienen ustedes? Primero, sobre el pacto eléctrico, si transcurriría tan rápido como se está diciendo, y después vamos a ver más en detalle el pacto fiscal y sus componentes. Nelson, ¿por qué dijimos que apoyamos el discurso del presidente? Porque en un ambiente como el que estamos viviendo, de incertidumbre, de amenaza constante, de una crisis de dimensiones no imaginables, definitivamente pensar no solamente en la coyuntura del momento, sino pensar en el mediano o largo plazo, pensar en lo estratégico y pensar en tareas pendientes de reformas estructurales en la República Dominicana es una señal positiva. Y entonces salirnos un poco de todo esto que estamos hablando, la situación del mercado laboral, el control de la pandemia, y pensar qué requiere la República Dominicana para ser realmente competitivo y superar todo esto. Por eso entendimos que merece todo el respaldo. El presidente abordó dos temas, dos pactos, dos grandes pactos, el pacto eléctrico y el pacto fiscal, ambos contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Anoche tuvimos la primera reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Económico Social a raíz de ese pronunciamiento del presidente. Priorizamos en el conocimiento del pacto eléctrico, que recuerdo que se duró 3 años en un proceso de concertación, luego casi 1 año tratando de lograr su firma, y el último intento fue en el año 2019 y no fue posible. Pero ese pacto tuvo sobre los 200 consensos y alrededor de 20 disensos.
Si nosotros dejamos a un lado esos disensos, porque definitivamente el sector laboral, el sector social, el sector empleador y el gobierno y los actores políticos no se pusieron de acuerdo, sí tenemos sobre 200 consensos que solamente están a la espera de una rúbrica. Entonces entendemos que en un periodo corto de tiempo, adaptando los cronogramas, actualizando los calendarios, podríamos tener una firma del pacto eléctrico en el muy corto plazo. En adición a eso, siempre van a haber temas pendientes. De hecho, este pacto inició con el liderazgo de un gobierno que ahora es oposición, y quien era oposición ahora es gobierno. Y muchas de las prioridades que en ese entonces eran oposición y ahora son gobierno tienen, pueden impulsarlas a través de o el Congreso Nacional o propiamente como acciones de gobierno. Entonces nosotros vemos que el pacto eléctrico no debe ser tan complicado, sí debe ser discutido con todo el mundo, pero ya ahí los consensos están. Lo otro sería que esto sea la antesala del pacto fiscal, que es una discusión más profunda y más en un momento como el que estamos viviendo. Han bajado las recaudaciones, han aumentado las necesidades de recursos, pero esa visión integral de no solamente pensar en el gasto, sino también no solamente pensar en las recaudaciones, sino también pensar en el gasto, pues debe contribuir en este momento en particular. Por eso nos hemos mostrado en la mejor disposición de acudir a este llamado al diálogo que ha hecho el presidente Luis Abinader. A propósito de la reforma fiscal, ¿qué esperan ustedes como Consejo de la Empresa Privada que se tome en cuenta en un próximo pacto fiscal que es indiscutible y está a la vuelta de la esquina, según el discurso del presidente? Lo primero que debe tomarse en cuenta es que el marco regulatorio en la República Dominicana tributario data del año de 1992. Era un país muy diferente, era un país más pequeño, eran otras las necesidades y los retos que teníamos por delante. Entonces, casi 30 años después, modernizar lo que nosotros tenemos, hacerlo menos complejo, menos burocrático, más claro para el propio contribuyente, es algo positivo. Abordar el tema fiscal de manera integral, no solamente viendo en cuánto es que yo estoy recibiendo, sino también cuánto yo estoy gastando, porque de lo contrario nunca será suficiente lo que yo estoy recibiendo para atender esas demandas. Entonces, es una discusión sensible porque se tendrán que abordar muchos temas que han estado ahí durante bastante tiempo, pero las condiciones son precisas porque o lo hacemos o esta crisis coyuntural nos seguirá arropando y no podremos verlo. César, el presidente ha puesto plazos. Ha dicho en 6 meses debe estar listo tanto el pacto eléctrico como el pacto fiscal. ¿Ustedes creen que eso es posible? Existe la voluntad, al menos en el sector privado hay una alta prioridad con este tema. Conversando con muchas organizaciones sociales, también hay un interés en participar. El sector laboral también. Quedaría pendiente la voluntad política, que es lo que ha faltado en la República Dominicana para que muchas de estas reformas puedan producirse. Y por eso el llamado es más bien a los actores políticos a que estén al nivel de las circunstancias que estamos viviendo y faciliten que el diálogo fluya y que podamos llegar a los acuerdos que se requieren. La Junta Central Electoral, el presidente del CONED habló al respecto y favorece la integración a ese órgano de personas que piensan de manera independiente. Incluso el señor Brache utilizó un rejuego que a los independientes hay que irlos a buscar a otros planetas. Parece bien asertivo. Alguna gente dice, ¿qué es lo que el CONED mete la cuchara en todo? ¿Qué tiene que ver el CONED con la Junta Central Electoral? ¿Ustedes insisten en hacer alguna propuesta al respecto? Nosotros hemos participado en la mayoría de los procesos recientes que se han desarrollado en el seno del Consejo de la Magistratura y que han contribuido al fortalecimiento institucional en la República Dominicana. No somos ajenos a este que está pasando. Yo podría venir aquí esta mañana y hablar con ustedes durante horas de indicadores económicos, de proyecciones de inversión, de números. Sin embargo, si no hay estabilidad jurídica en la República Dominicana, si no hay seguridad, si no hay un Estado de Derecho que se respete, de nada sirve la confianza que se pueda generar en ese desarrollo. Entonces, la Junta Central Electoral, nos dimos cuenta este año, o se dieron cuenta aquellos que lo habían dejado de lado, de la importancia que tienen en el orden institucional de nuestro país. No olvidemos que aquí pasó lo inédito, aquí se suspendieron unas elecciones, señores, este año. En el mes de febrero se suspendieron unas elecciones y estuvimos al borde del abismo. Por suerte, la madurez de los dominicanos nos permitió sobrepasar eso y completar el proceso. En esta ocasión en particular, es la primera vez que se está desarrollando el proceso bajo la luz de la nueva ley de régimen electoral. Eso amplía la posibilidad de perfiles. Antes se exigían abogados,
pero ahora estamos hablando de profesionales de la informática, de la administración, de la gestión de procesos. Esos perfiles variados que se complementen los unos con los otros son importantes. Pero más allá de la formación académica, tenemos que ver las aptitudes y las habilidades blandas que puedan tener estos candidatos. Cuando el presidente del CONEP, Pedro Brache, hizo esa referencia a la independencia de criterio, y es efectivamente a lo que aspiramos, personas que puedan tener la capacidad de decidir en los momentos que tengan que hacerlo por su razonamiento propio, no por la inclinación de un interés en particular, que tengan la capacidad de trabajar en equipo, que tengan la capacidad de adaptarse a todos estos cambios y contribuir a una institución tan importante. Son muchos los candidatos, ojalá ese proceso de depuración que está haciendo el Senado saque lo mejor que se pueda para conformar la Junta Central Electoral. ¿No tienen nombres ustedes? No, por ahora... Ni ningún gallo tapado. No, es que de hecho en una lista de casi 400 candidatos, muchos de los cuales quizá por nombre uno ni siquiera lo identifica. Entonces hay que esperar por lo menos que agoten este proceso, expresen cuáles son sus propuestas, demuestren un poco a qué es que aspiran y entonces uno poder determinar. Por eso sí quisimos hacer el planteamiento de que en esta etapa los perfiles son importantes. O sea, no nos concentremos, no nos vayamos por las ramas, vámonos por el tronco. Y el tronco debe ser un perfil robusto que permita asumir el rol que tienen por delante. Quiero saber qué opinan ustedes del 59% que sobrepasa ya el endeudamiento. En momentos anteriores el CONEP se había pronunciado frente al cuidado que debía de tener el gobierno con el endeudamiento nacional e internacional. Y eso cuando hablábamos de que ya estábamos sobrepasando el 50%. Ahora estamos llegando casi al 60%. Ayer se acaba de aprobar un nuevo préstamo de $500 millones más, con el mismo cliché de gastos por tema del COVID. ¿Qué piensa el CONEP frente a este endeudamiento evolutivo que presenta el gobierno anterior, que presenta este y que probablemente se siga presentando en la medida que vayan pasando los meses? Yo creo que en esta discusión en particular no es un cliché las demandas de recursos que traen consigo este tipo de crisis. Estamos viviendo un estado de excepción desde el mes de marzo, con requerimientos de recursos y con reducción de las recaudaciones que obligatoriamente forzan a los estados a buscar este tipo de financiamiento. Entonces, por eso yo quizás haría una diferenciación entre lo que fue el comportamiento del endeudamiento en la República Dominicana previo a la crisis del COVID y lo que estamos viviendo ahora. Por otra parte, cuando siempre se hacía y se llamaba alerta en torno a los niveles a los que estábamos llegando, también fuimos cuidadosos en decir el nivel de endeudamiento va acorde con la capacidad de respuesta y de pago que tú tengas frente a ese endeudamiento. Si mis ingresos lo que me permiten es comprarme un carro mediano, yo no puedo ir y comprarme un carro que al mes no voy a poder pagar. Ahora, si mis ingresos me lo permiten y yo puedo cumplir con el banco, yo podré seguirlo haciendo y eso pasa con los países. ¿Y los ingresos de República Dominicana permiten el endeudamiento que tiene? Bueno, la República Dominicana, a diferencia de muchos otros países de la región, ha mantenido un crecimiento económico constante durante 20 años, ha construido una imagen que le ha dado una reputación que ahora en momentos de crisis ha podido acudir a los mercados internacionales y tener respuesta frente a sus requerimientos. Entonces no estaba quebrado, como decía el presidente Abinader. No es un tema de quiebra o no, es que se hacían proyecciones de que si seguíamos esos niveles de endeudamiento sin poner atención al gasto, en para qué es que estamos utilizando el dinero nunca será suficiente y puede seguir creciendo. Cuando nosotros vemos que en nuestras finanzas públicas existe un hoyo como el del sector eléctrico, que año tras año implica inyectar recursos para cubrir un subsidio, que no es una inversión ni tiene un retorno, sino es casi tú botar o quemar el dinero, entonces tú dirás, ¿de qué me sirve el endeudamiento? Cuando el endeudamiento va para un gasto fijo en nóminas, cuando va para recursos no utilizados en lo que son los temas estratégicos del país, entonces el endeudamiento no procede. Ahora, cuando tú tienes que sustentar programas sociales de la envergadura de lo que estamos viendo ahora mismo, construir obras de infraestructura como las que se requieren, fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria, los recursos con los que disponen no son suficientes y tienes que acudir a estos mecanismos que entendemos que debe ser algo transitorio. César, ayer estuvo acá en el programa Andrés Navarro, que bueno, es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, fue ministro de Educación, y él hacía algunas consideraciones, sobre todo desde la perspectiva, dice él, que en la República Dominicana uno de los principales problemas es la institucionalidad. Estamos en un cambio de gobierno, 16 años gobernó el Partido de la Liberación Dominicana, ahora viene lo que han calificado ellos como el gobierno del cambio, dicen estamos cambiando, pero vemos por ejemplo casos como el de la designación de nuevos directores en educación, un diálogo en el que la empresa privada estuvo allí
allí partícipe. Por ejemplo, allí está Educa dando sus consideraciones. El ministro Andrés Navarro prácticamente estaba perplejo ayer. Decía, no puede ser que hayan aprobado una situación que viola una vez más la institucionalidad. ¿Cómo ven ustedes eso? En la institucionalidad en general, en este proceso de cambio y en el particular del cambio de directores regionales de educación. El tema de la institucionalidad no lo veo como un problema, es más bien un reto que tiene la República Dominicana. Cuando hablamos de institucionalidad, de corrupción, de impunidad, de transparencia, es como nosotros podemos prevenirlo, perseguirlo y sancionarlo. Cuando hablamos de decisiones, de instituciones que se han tomado en el tiempo y que deben ir más allá de una gestión de gobierno, estamos hablando de una continuidad de Estado. Efectivamente, el Consejo Nacional de la Empresa Privada ocupa un lugar en el Consejo Nacional de Educación. Hicimos saber nuestra posición cuando se estaba conociendo ese tema. No estábamos de acuerdo con que se hiciera un cambio de una disposición reciente y que había traído fortalecimiento institucional. Sin embargo, la mayoría de la composición de ese consejo entendió lo contrario. El tema educativo es un tema de alta prioridad. Han mencionado Educa. ¿Qué se argumentó allí, César? ¿Qué se argumentó en ese Consejo Nacional de Educación para decir, miren, ese proceso vuélenselo porque resulta que es que ahora necesitamos directores nuevos? O sea, vuélense un proceso institucional porque llegamos nosotros. Hubo una discusión sobre el fundamento legal en la cual no se profundizó porque efectivamente entendemos que la discusión era otra. Había también el planteamiento que hicieron las autoridades en torno a los funcionarios idóneos para conducir el proceso que se está viviendo y que los que ocupaban esas posiciones pues sigan involucrados en el sistema como vedores o facilitadores de lo que está ocurriendo. Como asesores que cobrarán en un gobierno que se caracteriza por ser austero. Entonces uno a veces no entiende los mensajes. Si necesitamos ahorrar dinero, porque estamos en pandemia, porque nos estamos endeudando, ¿cómo es que entonces yo saco gente para ponerla como asesores para que sigan cobrando? Y precisamente, no solamente como CONEP elevamos nuestra voz en ese consejo, sino que has mencionado Educa y yo quiero resaltar el gran trabajo que hace Educa, que hacen instituciones como Inicia Educación, que invierten una cantidad considerable de recursos en mejorar la calidad, muchas veces desde las afueras, o sea, sin un protagonismo, y han contribuido a que muchas de estas cosas ocurran. Entonces, cuando tú tienes inversión privada en un tema estratégico nacional, tú quieres cierta seguridad, tú quieres continuidad en lo que está ocurriendo, tú quieres que no te cambien las reglas del juego de la noche a la mañana. Por eso hicimos saber nuestra posición y sobre la base de la decisión que se ha tomado, lo que hemos ofrecido es el apoyo para mitigar los efectos de algo que realmente no estuvimos de acuerdo. El periódico El Día hizo un gran aporte, una historia bastante completa sobre la designación de los nuevos directores regionales y su directora. Hay que leérsela en detalle porque hay elementos tan gráficos como una directora de San Francisco de Macorís que dice ese periódico, en un discurso dijo, llegó el verdadero cambio y tenía una guagua afuera con se van, imagínate. Sí. Y incluso la presidenta de la ADP le escurrió el bulto, no quiso referirse al tema porque parece que es bastante espinoso. César, se acabó el tiempo aquí, ya tú hablaste de trabajadores suspendidos, de sueldo 13, pero yo quiero que tú dejes expresamente la posición del CONEP. Los que están en fase 1 van a recibir su sueldo 13 completo. No. Los trabajadores que están en fase 1 están suspendidos y están recibiendo un subsidio que proviene del Estado, aunque originalmente se alimentó de un fondo alimentado también por el sector privado, que eran los recursos del excedente de los riesgos laborales. Entonces, los que están en fase 1 están suspendidos. Para los fines del Código Laboral, no están percibiendo sus ingresos en esos meses que están bajo suspensión. Fase 2. Fase 2, están ocupando sus empleos y están recibiendo un subsidio que baje la carga que tienen las empresas. Eso lo van a recibir. Entonces, eso lo recibe. Eso no está en discusión. Pero lo que tenemos que también dejar aquí es que la prioridad debe ser preservar esos empleos. Son trabajadores suspendidos, que todavía no se le ha terminado su contrato de trabajo. No queremos aumentar el desempleo en la República Dominicana, queremos que puedan volver a sus puestos de trabajo y dentro de lo posible mejorar sus condiciones. Y para que eso ocurra, las empresas tienen que tener las condiciones de hacerlo y el trabajador la seguridad de poder subsistir. Entonces no está claro de que lo vayan a recibir seguro de fase 2. Sí, fase 2 sí. Eso es lo que quiero oír de ti para llevar tranquilidad al seno de los hogares de esos trabajadores. Quien está suspendido debe acogerse a lo que establece el código y para eso hay un diálogo en proceso. Una proporción. Quien no están suspendidos
entonces le corresponde también lo que establece el completo código. la historia, el gobierno va a cargar con eso. Yo no sé de dónde va a sacar recursos, pero eso es lo que ha insinuado el ministro de Trabajo. La paz social en la República Dominicana no debemos perderla. Eso le queda bonito, señores. La paz social, entonces el gobierno para la paz social, debe resolver todos los problemas. Pero mira, hay otro componente y aporte a la paz social, y es la ganancia de más. O sea, cuando las arcas de los empresarios, de los ricos, ya están saturadas, en algunos países se utiliza un impuesto a esos excedentes, precisamente para la paz social. Dicen que tranquilidad viene de tranca, el trancazo económico que va a tener que dar el gobierno para mantener esa paz social. Muchas veces cuando yo veo este tipo de planteamiento, recuerdo esa lucha de clases que se dio durante muchos años, cuando eran sistemas políticos antagónicos. Ahora lo que tenemos que empujar el vagón hacia el mismo lado. Ganar dinero no es malo. En la República Dominicana lo que debemos es generar condiciones para que todo el mundo pueda ganar más dinero. Sí, pero lo que tú me estás diciendo es que el gobierno cargue pesado en aras de la paz social. Entonces ustedes también deben hacer su aporte. La garantía de la paz social conlleva efectivamente una participación responsable del gobierno, pero una participación comprometida y solidaria del sector privado, que hasta ahora ha ocurrido así. Nosotros hemos visto empresas que durante 6 meses han estado cerradas y aún así siguen pagando salarios completos. Nosotros vemos, por ejemplo, en el sector turismo, hoteles que ni siquiera tienen proyección de cuándo volverá el próximo turista y no han despedido a sus trabajadores. Nosotros hemos visto sensibilidad y solidaridad cuando eso se permite. Ahora bien, una panadería que vive del pan que vende todos los días y tiene 2 semanas sin vender pan, es muy difícil que pueda, por más sensible que sea y solidario, mantener esa relación. La paz social conlleva Estado, actores políticos, gobierno, sociedad, sector privado y sector de los trabajadores. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. César Largán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada.